Y como cada viernes le tomamos el pulso a la semana comenzó con una noticia muy particular. Tuvo que ver con el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero allí en su domicilio. Hubo repercusiones y de esto obviamente se sigue hablando y se continuará hablando seguramente durante mucho tiempo más. Para abordar este y otros temas ya le damos la bienvenida a Valeria Milman y a Deli Leonel Vera. Queridos amigos, ¿cómo están? Buen ¿Qué tal? viernes. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo Igualmente, están todos en su igualmente. Vamos a tomarle el pulso, pero como quien dice, bajarlo un poquito más a la sociedad, ¿no? Porque nos despertábamos ese domingo a la mañana con ese atentado contra la fiscal Mónica Ferrero. Pero lo que llama la atención y que quiero compartirlo con todos ustedes, vamos a compartirlo, es qué es lo que ha quedado de sensación en la sociedad. Lo que ha quedado en la sociedad es que este tipo de situaciones ya se venían alertando, ¿no? Desde alguna manera, lo repasábamos en las distintas ediciones, desde el 2009, ¿no? Desde el 2009 con diferentes luces amarillas que se encendían y que realmente no pasaba nada. Y ahora después vamos a hablar también de lo que es el Parlamento, pero no sé si te parece, Vale, es como que pasa el hecho, se condena, vuelve otro hecho, se condena y es como algo cíclico, lo atendemos en el momento, pero como que después no seguimos avanzando. Claro, como que salimos corriendo esa sensación de que hay que hacer algo ya, que no se hizo, con esto que vos decías, hay luces amarillas, algo que se viene denunciando por varios periodistas, incluido Gabriel Pereira, que es periodista de esta casa, porque también hay que decir algo, no vivimos más en ese país del Uruguay del 80, del 90, los niños de la escuela pública con la amonia, los delincuentes sí estaban en los barrios, porque es algo así, pero el avance del narcotráfico a nivel regional y mundial es tal que hoy en día están metidos, están enquistados y bueno, son parte también de ese barrio, de esa sociedad, llegan a los gurises de otra manera, ¿no? Por eso es importante dejar de romantizar ese país que ya no existe y trabajar en prevenir. ¿Prevenir cómo? Invirtiendo en los niños y a los jóvenes, para que tengan otras oportunidades, para que no sea más redituable, ¿no? Unirse a una banda criminal, tomar ese lado, ¿no? Algo lo hablamos también con Rosario ayer en Día a Día, ¿no? Exacto, lo abordamos. Exacto, darles oportunidades realmente para que busquen otra salida, que parece esa la más fácil, pero no es. Claro. Este punto se va a chocar con otro que viene más adelante y tiene que ver Totalmente, con fortalecer la educación, Claro. incluso en contextos vulnerables, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna No, apunte de ¿sabés ahí? qué te decía? Quería agregarte de que venimos de 2 semanas complicadas, ¿no? Sí. Porque te acordás que el viernes pasado tratamos el tema de los homicidios que motivó una salida Exacto. rápida del ministro del Interior y 2 días después amanecimos con un atentado a la fiscal, a la que Fiscal de corte, jefe, ¿no? jefe de los fiscales, ¿no? De Sí, de todos garantizar. modos se registraron más Claro, homicidios y en se la semana. claro. Obviamente que pasó a un segundo plano, es un tema prioritario de todos modos, pero sí, Sí. definitivamente. Si terminaste te quiero hacer Sí, una claro, consulta, sí. Sí. porque hablamos de educación, de formas de prevención, de también generar lugares en cuanto a vivienda digna para todas estas familias que les genere un marco ideal para vivir en cuanto a calidad de vida y entorno. Total. Pero me pregunto, que será un tema del que se encargarán las autoridades, me pregunto a todo esto, quienes combaten el delito junto con la justicia, ¿es la policía? Claro. Un tema que también merece mucho análisis y profundo. ¿Está preparada para enfrentar esta clase de situaciones? Bueno, yo creo que sí. Hay preparación, falta profundizar, para mí sin duda, y esto obviamente los invito a ustedes si quieren a debatir sobre el tema. Yo creo que el poder de fuego que tienen los criminales, no lo digo solo yo, lo dicen los analistas, los sociólogos, Gabriel Pereira lo ha dicho acá en Metro de Noticias, es tal que si te vas a enfrentar un policía con un arma, una Glock, una 38, obviamente que tienen armas mucho más poderosas, pero si en este caso fueran a la casa de la fiscal Mónica Ferrero, Sí. con una metralleta y una granada. Si yo me peleo contigo, vos estás Claro. con un cuchillo tramontina y yo con una escarbadiente, o sea, Claro. vos vas a empezar Bueno, ganando. ¿y qué decís? Que la policía no tiene esa capacidad de respuesta, por ejemplo, ante lo que tiene el narcotráfico. Y ¿Qué bueno. tendrían que ser, quizás? ¿Otros elementos, por ejemplo? Otros elementos, un poco más capaz de profesionalización, más Sí. recursos, sin duda. ¿Capacitación? Capacitación, formación. Me parece que algo también que había dicho el presidente Yamandu Orsi cuando asumió, el dotar de más policías, ¿no? Sí, eso ha quedado ahí como medio en stand-by. Se ¿no? anunció en el Todavía. presupuesto, pero no los Sí, 2.000 que habían y los dicho, 2.000. sino 1.000. Claro. Bueno, hay un montón de cosas que obviamente se van a tener que hacer. No es el verbo adecuado en este speech, pero me pregunto, ¿seduce ocupar el puesto de policía hoy por hoy en nuestro país a eventuales postulantes? Y bueno, la verdad que es bastante Con este desafiante. escenario que acabas de No, plantear, sí, no te sin quiero duda. sacar de Me parece que es súper desafiante. Y claro, ¿no? y el tema del presupuesto, ¿no? El tema de los salarios. Hay que destacar que Claro. ha sido mejorado el Sí, salario ha sido de mejorado. los A policías. lo largo de los gobiernos del Frente A lo largo Amplio, de los gobiernos el gobierno pasado del Frente también. Amplio, pero me quiero posicionar en ese cuestionamiento que hacías del poder de respuesta. Y muchas veces la gente tiende a decir mano dura
contra el crimen organizado, contra la delincuencia, y otra de las cosas que aparece siempre son los militares. Que los militares tienen que ayudar. ¿Pero te parece que los militares pueden estar preparados para llevar adelante esta situación? Hay cierta parte de la sociedad que lo mira con cierto recelo también, hay que destacarlo, ¿no? Por el periodo oscuro que tuvo nuestro país. Por supuesto que está, me parece que también no tiene nada que ver con las nuevas generaciones que están en el ejército y lo vivo en carne propia porque tengo familiares que están vinculados a la Fuerza Aérea. Me parece que, o sea, lo que pasó es algo horrible, oscuro y que todavía nos debemos respuestas, pero creo que esto pasa por otro lado. Yo creo que hubo propuestas del exministro del Interior, Jorge Larrañaga, si ustedes recuerdan, el del plebiscito, el referéndum Vivir sin Miedo. Que no prosperó, ¿no? No un 53% de la población dijo que no. Que estaba incluida la propuesta de crear una Guardia Nacional, donde estaban incluidos militares con los policías, por supuesto con un entrenamiento acorde, ¿no? Porque el entrenamiento del Ejército y de la Fuerza Aérea y de la Naval es totalmente diferente al entrenamiento de la policía. No sé si es la solución, ¿no? Si es la panacea, pero yo personalmente creo que habría que pensar en algo distinto, porque seguimos haciendo lo mismo y los resultados son iguales o peores. Como complemento, de pronto. Exacto. Yo, cuando la sociedad opina, y ya esto ya lo dio por terminado, me parece como que no hay que insistir, ¿no? Hubo un plebiscito y en el que se proponía crear una Guardia Nacional integrada Lo que pasa es que el plebiscito estaba integrado por otras cosas, otros componentes que tampoco estaban de acuerdo, obviamente, pero en definitiva la campaña que hizo Larrañaga en su momento estaba centrada en eso y en los allanamientos nocturnos. Me parece que el eje central de esa propuesta era eso. 53% de la población dijo que no estaba de acuerdo. El soberano habló, me parece que insistir, se tendría que ir quizás por una propuesta que sea solamente esa, ¿no? Bueno. Y ahí ver de alguna manera. Hay que ver, hay que combinar ahí varias cosas, como decíamos, la represión, la prevención también, y bueno, trabajar mucho también en territorio, ¿no? Claro, o sea, y siguiendo y avanzando, Rosario, esta semana también motivó la salida del presidente de la República con una conferencia de prensa cuando citó a los propios integrantes de los partidos políticos, a los jefes, a los líderes de los partidos políticos. Y bueno, haciendo referencia también al tema de los lavados de activos, ¿no? Como que fue un mensaje claro dirigido al Parlamento como para tratar de combatir esto, ¿no? Sí, hay un proyecto que lo envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para modificar la actual ley de lavado de activos, y esto es lo que Orsi le pidió cuando se reunió con todos los líderes de los partidos políticos de la oposición, bueno, hacer especial hincapié, pero se quería tratar esta semana, pero ¿qué pasó, Deli? No prosperó. No prosperó. Desde el oficialismo dicen que es una buena señal lo que dijo el presidente, pero también sería una buena señal que lo aprobaran todos los partidos. Entonces, como que se quieren dar... Pero no hay unanimidad respecto al tema a nivel legislativo. Entonces, si hay hechos que tienen tanto peso y que merece el análisis, una ley que en paralelo puede generar una salvaguarda para situaciones de violencia, yendo al dedillo con algunas cosas puntuales que tienen que ver con el narcotráfico y demás. Y no hay acuerdo político, ¿qué hacemos? Claro, y vuelvo a lo primero que te decía. Un hecho, una condena. Un hecho, una condena. Un hecho, una condena. Y parece cíclico y seguimos y no avanzamos en los temas. Para mí fue gravísimo lo que pasó el domingo. Sí, fue muy grave. Para mí fue gravísimo. Un quiebre. Entonces, si ya te está pidiendo el presidente que tomes una decisión al nivel del Parlamento, más allá de la oposición y el oficialismo, en este tipo de casos yo creo que tenés que cerrar filas. No puede haber dos lecturas, no puede haber matices. Lo que dice la oposición es que necesitan más tiempo para estudiar, para recibir académicos. Pero el tiempo es ahora. Está bien, pero hay que hacerlo... El tiempo es de 2009. Claro, ¿no? eso el tiempo es 2009 lo dijo el presidente, estamos corriendo atrás, eso sin duda. Ahora, también aprobar modificaciones a una ley que ya está funcionando, no digo que esté mal o bien, simplemente estoy preguntándome, ¿es necesario hacerlo corriendo? ¿Es la solución? ¿Es la panacea? No sé, ojalá que sí. Tirando para adelante. No, pero estamos con el mismo plan, y perdón, no me quiero ir de guión, pero el mismo plan es, el mismo tema es el plan de seguridad que se va a instrumentar en el primer semestre de 2026. Claro. Pero es algo ya. Bueno, pero está bien, hay que hacerlo, pero capaz que necesita como un estudio ahí. Sí, el gobierno ha dado señales claras con la creación de varias reparticiones a nivel de gobierno para tratar de contribuir al combate al narcotráfico, que por el momento no ha dado señales claras, como por ejemplo la Senaclaf, por ejemplo... Claro, la Senaclaf no es una unidad ejecutora en sí misma, entonces el presupuesto depende de presidencia. Sí tienen algo asignado, obviamente, en este presupuesto nacional, pero como está en reestructura, porque una de las modificaciones del lavado de activos es que se elimine la Fiscalía de Lavado de Activos y se refuerce las atribuciones de la Senaclaf, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Terrorismo, financiamiento del terrorismo, eso es lo que pasa en realidad. Necesitan cómo avanzar en eso para poder hacer esa reestructura y
seguir funcionando, analizando los casos y derivándolos a las fiscalías que van a tratar estos temas. A mí me parece tienen que salir rápidamente a tratar de apagar esto, que no quiero utilizar la palabra incendio, pero es un tema bastante Ya nos quemamos hace rato, me complicado. parece. Claro, cómo uno maneja la información disponible respecto a cada tema y le da para pensar otras aristas que tienen que ver, una cosa tiene que ver con la otra. En definitiva, la CENACLAF, ¿qué presupuesto tiene y cómo está trabajando hoy por hoy? Y bueno, hoy en día el presupuesto que tienen es lo que le asigna Presidencia en el inciso, porque es lo que decía, no es una unidad aparte, pero en realidad no están pidiendo más cosas porque hay algunos cargos que están vacantes del periodo pasado y no se puso a nadie. Y hay algunas cosas que no se hicieron a pesar de tener recursos existentes. Entonces, bueno, están como barajando y dando de nuevo y esperando, sí, que se apruebe estas modificaciones de la ley de lavado de activos para justamente ver cómo encaran el trabajo contra el lavado de activos de todo esto que decíamos, narcotráfico y bueno, otros rubros que están vinculados a la... Hablando de rubros, otro de los rubros que está complicado es el sector de la educación, Rosario. Sí, totalmente. Porque a nivel presupuestal yo ya veo que lo que se ha expuesto, por lo menos a nivel parlamentario, está generando que los gremios, los propios docentes, y siempre pidiendo más y nunca llegando a alcanzar el presupuesto que por lo menos... Yo te diría hasta se sueña ya con determinada cifra a la cual no se llega nunca. Sí, yo creo que pidiendo más, pidiendo lo mismo de hace tiempo, ¿no? Claro. El 6+1, el famoso 6+1, que todos los gobiernos se comprometen, que todos los gobiernos tienen como bandera llevar adelante en la educación. Y la frazada siempre es corta y bueno, cuando se llega es imposible cumplirlo, ¿no? Pero es un tema que ya se viene discutiendo, pero está complicado y sí, hay malestar por parte de las organizaciones sindicales vinculadas a la educación. Todos los gremios obviamente están de punta con este tema. Vamos a ver unas imágenes también de la fachada del IPA, que bueno, ahí están expresando su malestar nada más y nada menos que en la casa donde estudió el presidente de la República, Yamandu Orsi, porque es profesor de historia. A ver si las podemos compartir, ahí las tenemos. Bueno, distintos carteles en contra, obviamente, de lo que se ha asignado hasta el momento y está siendo discutido, por supuesto, en el Parlamento. Y está previsto una movilización de los gremios docentes en todos los órdenes con el PIT-CNT entre el 20 y el 30 de octubre. Entre el 20 y el 30, todavía no está definido qué día va a ser. Justamente. Pero quería repasar con ustedes algunas frases de los actores vinculados a la educación. Mira, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, la CESEU, que es la que conforma a todos los sindicatos, advirtió que el proyecto presupuestal evidencia que la educación pública no es una prioridad para el gobierno. Bastante crítico, bastante fuerte. Y por su parte, la Federación de Funcionarios Universitarios ya se declaró en conflicto. Dice que el presupuesto le da la espalda, pero hasta acá la parte de los sindicatos, ¿no? De los propios actores. Pero ¿qué es lo que dice también el propio Cancela? Bueno, ahora te voy a contar lo que dice Cancela, pero quiero mostrarles esto antes porque me pareció bastante gráfico. Lo que proyectaron ANEP, UTEC y UDELAR es una parte del caballo, lo ven muy lindo, y lo otro lo que asignó el Poder Ejecutivo, un dibujo, bueno. Dicen, el proyecto de ley de presupuesto asigna apenas el 28% de lo solicitado por ANEP, por UTEC y UDELAR. Parece un meme, realidad. Pero es una catástrofe, sin duda es así. Y lo que decía el propio rector de la universidad en la comparecencia ante la comisión es que con este presupuesto hay muchas cosas que quedan por el camino, porque entre otros factores hay 0 peso para el interior del país. Para el interior del país, claro. Y si a ustedes les parece, vamos a ver qué es lo que piden los organismos y qué está contemplado en este presupuesto. Tenemos ahí en imágenes para compartir, vean, la ANEP pide 7.392 millones anuales. ¿De pesos? Eso es lo que solicitan. ¿Cuánto se les va a dar? 8.000 millones, un poquito más de ese número, pero en 4 años, ¿no? Claro, para los 4 años. Entre 2025 y 2029. La UDELAR pide 5.700, de 5.700 a 14.200 millones anuales aproximadamente. ¿Cuánto se le va a destinar? 490 millones anuales. Pide 5.700 de piso. Se les va a dar 490 millones anuales. Y la UTEC pide entre 830 a 1.240 millones anuales. Se les va a dar 100 millones anuales. 8 veces menos del piso. Entonces, es bastante complicado. Sí, claro que hay cierto malestar por parte de los sindicatos, por parte de los estudiantes. Pero esto pasa todos los años. Esto pasa durante todos los gobiernos. Claro, y hay que destacar que, ¿por qué se necesita más presupuesto? No es solo por decir pedimos plata por pedir, obviamente. Hay políticas asignadas en cada organismo, en la ANEP, en la UTEC, en la UDELAR, mejoras edilicias que hacer, que eso sí lo vemos y ya lo hemos compartido también en el informativo. Bueno, presupuesto para becas, hasta para los alimentos, ¿no? Porque se le da también, obviamente, una merienda, un desayuno a los niños, a las escuelas.
mejorar y crear también más escuelas, o sea, es muchísimo lo que hay que hacer. Más que políticas, está nuestro futuro en la educación. Exacto, esto que están decíamos, nuestras nuevas generaciones. Todo tiene que ver. Hay personas, hay niños, adolescentes. Claro. Es todo eso, simplemente eso, nuestro futuro. El país está signado por lo que nos den a través de la educación. Es sencillo. Es muy sencillo. Bueno, esperemos haberle tomado el pulso a la semana, ¿no? Así es. Correcto. Han sido muy amables como siempre. Muchas gracias por la información completa, acertada, atinada siempre. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Es momento de una pausa. Se viene en un ratito nada más la información deportiva a BTV Noticias. Ya regresamos.